Gracias, queridos, continuamos con nuestra lectura y estudio de la obra de la doctora Melanie Klein. Estamos ya avanzados. Creo que este es dice 14. No estoy seguro. Creo que sí estoy confundiéndolo un poquito con Vida y obra de Sigmund Freud, que vamos como por el capítulo 23. Digamos que este es el catorceavo o el decimocuarto texto que vamos a estudiar de Melanie Klein, una contribución a la teoría de la inhibición intelectual. Texto de 1931. Nada más de ver el título, queridas y queridos, les voy a hacer una recomendación audiovisual, una película enternecedora, muy linda. Yo soy Sam. Ajá. Permítame un segundo, déjenme ver, se los muestro en pantalla, un segundito. A ver, vamos a ver. Yo soy Sam. Yo soy Sam, esta película. Es una película hermosa. Ajá. Al menos en México la pueden encontrar en Netflix. eh, pero es una película donde Sean Penn representa o actúa como un papá con una discapacidad intelectual eh, y es un papá soltero. Ajá. La niña es Dakota Fanning. Miren qué cosa, si está pequeñita en la película. Ajá. Ahorita regresamos al texto de Klein hablando de inhibición intelectual. Una cosa es, queridas y queridos, una cosa es la, digamos, capacidad intelectual disminuida en cuanto a al potencial de la persona. Es decir, va a haber gente que ya sea por cuestiones de accidentes o enfermedades, tenga una capacidad intelectual limitada. Y otra cosa es la inhibición. Ajá. Estamos aquí hablando de cómo la gente puede buscar limitar su capacidad intelectual, perdón, como una forma de adaptación al medio. Ajá. En la película tenemos estas dos clases de inhibiciones. Por un lado, Champagne es esta persona, digamos, que por una cuestión biológica, genética, tiene alguna clase de disminución en su capacidad intelectual, mientras que su hija nace con todo el potencial, digamos, normal de un ser humano en cuestión intelectual, pero conforme avanza la película nos vamos dando cuenta cómo el padre, con sus limitaciones, supera estas limitaciones justamente con sus contactos sociales, la red de apoyo que él tiene, pero la niña, al momento de estar evolucionando en su capacidad intelectual, no estamos hablando únicamente de aprendizaje, sino también coordinación, capacidad de pensamiento, abstracción, lógica. Ajá. La niña, al darse cuenta que puede ser superior a su papá, se limita a ella voluntariamente. Ajá. A eso nos estamos refiriendo, una inhibición. Es decir, yo puedo, pero no lo voy a hacer. Ajá. Y esa película creo que los puede introducir a esta dinámica, a esta, digamos, aproximación de la doctora Klein, que viene influenciada directamente por el doctor Sigmund Freud. Ajá. No estamos hablando de que la inhibición sea entonces una cuestión biológica, hereditaria, orgánica, sino es un acto que uno realiza hacia su potencial. Y hablando de potencial, no es tanto una cuestión, digamos, de ¿cómo decirlo? Autoayuda, es más bien justamente como una forma de represión. Y por supuesto, en psicoanálisis no hablamos de represión como el mundo quiere que yo sea infeliz. No, no, no. El mundo quiere que yo sea menos inteligente. No, no es que el mundo nos detenga, es que nosotros pesamos más que el mundo en cuanto a que nosotros administramos nuestra propia energía. Ajá. Represión en psicoanálisis, es decir, yo tengo un impulso, yo tengo una capacidad, pero este impulso o capacidad la voy a disminuir porque no solo puedo ser más inteligente, más capaz que mis papás, mi papá y mamá, también
el desarrollo de mis capacidades y mis habilidades puede ponerme a mí en riesgo físico o incluso hasta mortal, dependiendo de mis circunstancias, ¿vale? Entonces, ahora sí, con esta breve introducción, nos vamos a dedicar a leer un texto de 11 páginas de la doctora Klein. Tal vez lo acabemos hoy, en este video, tal vez se extienda a dos. Vamos a ver cómo nos va. Dice la doctora Klein. Me propongo tratar aquí algunos mecanismos de la inhibición intelectual y comenzaré con un corto extracto de un análisis de un niño de 7 años, ocupándome de los principales puntos de dos sesiones analíticas consecutivas. Déjenme, voy a dejar el teclado por acá para moverme con mayor facilidad y tener mi agüita al alcance de mi mano. Dice la doctora Klein, la neurosis del niño consistía en parte en síntomas neuróticos, en parte en dificultades de carácter y también en inhibiciones intelectuales bastante graves. Ajá. En el momento en que tuvieron lugar las dos sesiones que intento tratar, el niño llevaba más de 2 años de tratamiento y el material en cuestión ya había sido sometido a considerable análisis. ¿Por quién? No sabemos. Yo entiendo que ella lo tuvo en dos ocasiones, es decir, lo asistió. Ajá. ¿O será que solo nos va a describir dos sesiones de un tratamiento que ella tuvo a lo largo de 2 años? Ajá. Vamos a ver. En general, la inhibición intelectual había disminuido gradualmente hasta cierto punto durante este periodo, pero solo en estas dos sesiones se aclaró la conexión de este material con una de sus dificultades especiales respecto del aprendizaje. Esto me llevó a un progreso notable en lo concerniente o en lo que respecta a sus inhibiciones intelectuales. Ok, miren, entonces, esto es también curioso, ¿no? En psicoanálisis concebimos al sujeto humano como, digámoslo así, un sistema autodeterminado. Sin embargo, en su autodeterminación, el sistema psíquico, la mente que concibe el psicoanálisis, es, digamos, posible de influir con determinadas técnicas o métodos. Ajá. Y por supuesto, esto es importante, no conforme a la voluntad de un analista. Los analistas, al contrario de los psicólogos y los psiquiatras, no se encaminan a la salud mental. La salud mental es un bien, digámoslo así, humanístico, es una promesa de las ciencias de la salud, pero es una promesa vacía. Ajá. La salud mental se propone, y no desde el psicoanálisis, sino más bien desde la psiquiatría, no es tampoco desde la psicología. La salud mental es una propuesta de la psiquiatría que básicamente propone que uno no sea quien es. Ajá. Si yo, por ejemplo, esto no fuera agua, que fuera cerveza, entonces yo sería un alcohólico. Y el alcohólico, como es un enfermo mental, tiene que dejar de beber alcohol. Conducta. Ajá. Esto no es así, al menos en el psicoanálisis. Ajá. Por cierto, esto es agua. Ajá. Eh, Se trata, digamos, de, por un lado, estudiar la relación del sistema autodeterminado consigo mismo. Ujú. Para podemos también aproximarnos a esta definición del tratamiento psicoanalítico, estudiar las inhibiciones que el propio sistema sostiene. Ajá. No es una inhibición que yo llevo, como también podría entenderse la salud mental. Si soy alcohólico, no tengo que ser alcohólico. Por ponerles un ejemplo, si tengo TDA, no tengo que tener TDA. Si estoy ansioso, no tengo que estar ansioso. No se trata del por qué, se trata del no. Ese es el asunto, ese es el dilema, no del psicoanálisis, sino de la salud mental. Ajá. En cuestiones, por ejemplo, del análisis, ahorita no sabría yo decirles, me supongo yo que por el mismo tratamiento, la doctora Klein vio en estas inhibiciones intelectuales no una cuestión orgánica, no una cuestión impuesta al sujeto por sus condiciones físicas, sino más bien justamente yo creo que por la experiencia que nos va a contar, una disminución de sus capacidades que el propio niño hacía por alguna razón. Vamos a ver. Agüita. Es una tarde calurosa aquí en la Ciudad de México.
Dice la doctora Klein. El niño se quejaba de que no podía distinguir entre sí ciertos términos franceses. Repito, el niño se quejaba de que no podía distinguir entre sí ciertos términos franceses. Oh, yo también, el francés es... Bueno, creo que el alemán es más comprensible que el francés. El francés tiene sus trucos, digámoslo así. Dice el texto, en la escuela había una lámina con diversos objetos para ayudar a los niños a comprender las palabras. Las palabras eran poulet, pollo, poison, pescado, glaze, hielo. Lo estoy como pronunciando como inglés, ajá. Por supuesto no eran así. No sé cómo se pronuncia esto en francés, pero me supongo que tiene un significado muy similar al inglés. Vamos a ver. Siempre que él se le preguntaba qué significaba alguna de estas palabras, contestaba invariablemente dando el significado de alguna de las otras dos. Por ejemplo, si se le preguntaba poison, contestaba hielo, poulet, pescado, etcétera. No sé qué es poulet en francés. Vamos a continuar. Esto le hacía sentirse bastante desesperado y decía que nunca podría aprenderlas. Obtuve el material por asociación común, pero al mismo tiempo jugaba despreocupadamente en el cuarto. Miren, esto es algo, digamos, común en el psicoanálisis y esto otro es común en el tratamiento de Melanie Klein. Ajá. Ella describe un contacto específico en una sesión analítica, una preocupación, un problema del niño y, por supuesto, asociación común. El habla, el verbo, la palabra. Ajá. Vamos a hablar, que es, digamos, como Freud funda el psicoanálisis, el método de la asociación libre, es decir, hablemos y continúa con tu asociación de ideas al respecto, por ejemplo, de aquí puede ser un problema escolar o bien un sueño. Ajá. Que les recuerdo, el método típico, el método clásico del psicoanálisis es, por ejemplo, analizar un solo sueño por meses o incluso años. Que eso es algo, cuando uno lo vive, realmente hermoso. Ajá. No se trata de que, ay, sí, claro, mi sueño significa que voy a casarme a edad temprana o voy a ser millonario. No, 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 queridas, queridos. Un solo sueño, analizado propiamente, podría tomar entre 2 y 5 años. Un solo sueño. Pero en ese trayecto, supongamos 10 sesiones, no durante 2 o 5 años, una semana, 2 sesiones al día durante una semana, 10 sesiones, y hablando solo de ese sueño. Ustedes podrían decir, ay, qué cansado, pero al momento de que uno se apropia del valor, del significado del sueño, uno se da cuenta no solo el significado del psicoanálisis, sino también lo rico del alma humana. Y no es, por supuesto, una cuestión de que voy a analizar para ser sano mentalmente. No. Descartemos eso y entraremos al terreno del alma humana, al terreno de la mente humana. Ajá. Vamos a continuar. Le pedí primero que me dijera en qué le hacía pensar Paulette. Se colocó de espaldas sobre la mesa, balanceando las piernas y dibujando con un lápiz en un trozo de papel. Miren, silencio. Y aquí ya pone la doctora Klein el verbo, pensó. El cuerpo hace y la mente le sigue. Y eso es una sabiduría infantil tremenda, profunda. Ajá. Dice la doctora, pensó en un zorro introduciéndose en un gallinero. Y esta es una asociación del niño. Ajá. Paulette, a él lo llevó a esta imagen. Ajá. Le pregunté a qué hora podría ocurrir eso y en vez de decir de noche, contestó a las 4 de la tarde. Específico. Cuando digo específico, quiero decir, este es un acto.
Esto es del niño. Para la doctora Klein, no, para él mismo. Ajá. Continúo. Hora en que yo sabía que a menudo su madre estaba afuera de la casa, se entiende. El zorro se introduce y mata a un pollito. Eso es lo que él dice, lo que él piensa, lo que él asocia. Ajá. Libremente. Y mientras dijo esto, cortó lo que había dibujado. Observación, clínica, registro. Ajá. Está estudiándolo, dice la doctora. Le pregunté qué era y dijo, no sé. Cuando lo miramos, vimos que era una casa y cuyo techo había cortado. Se dio cuenta de que él mismo era el zorro, que el pollito era un hermanito y que en el momento y que el momento en que se introducía el zorro era precisamente cuando su madre había salido. Es decir, él dice, un animalito mata a otro y él tiene un acto. ¡Pum! El niño corta el papel donde estaba dibujando. Y él mismo se abstrae, se retira del acto que acaba de hacer. Ajá. Cuando ella le pide, vamos a verlo, se da cuenta él de que lo que hizo tenía un significado. Es decir, voy a ponerlo así, la doctora Klein no lo está poniendo y el niño tampoco lo dijo. Quiero matar a mi hermanito. ¿Lo hizo? Claro que no. Simplemente forma una representación, forma una fantasía, forma una idea a partir de una sola palabra. Podemos decir, el niño es un genio, por un lado, sí, pero también está poniendo en evidencia el funcionamiento del pensamiento inconsciente, el sueño de Freud, autodidasker. Les dejo la interpretación de los sueños en la descripción de este video. Voy a buscar en dónde está el autodidasker. Autodidasker es una palabra literalmente que no existe. La buscan ustedes en el diccionario y no van a encontrar nada. Autodidasker con K. Ker. Ajá. Pero si ustedes lo ponen en Google, autodidasker, los va a mandar a un sueño de Sigmund Freud. Este sueño se analizó en la interpretación de los sueños. Ajá. Y es un sueño de una sola palabra. No hay imágenes, no hay personas, no hay escenarios. Simplemente, ah, me desperté. En mi sueño había una palabra, autodidasker. Vamos a analizarlo. Y es un sueño de una sola palabra y Freud lo analiza. Ajá. Aquí el niño tiene un problema en la escuela. Ajá. El niño, no Melanie Klein. Melanie Klein se dedica a analizarlo, es decir, vamos a hablar de eso. Y por supuesto, sin presionarlo. Es que te tienes que aprender las palabras porque si no, te pego. O te quito algo. O X, Y o Z. Ya de por sí, imagínense cómo ha de haber sido el estado de angustia o ansiedad en el niño si no podía hacer esto que le pedían. Ajá. Y luego, justamente, su propio análisis. En la libertad que Melanie Klein le otorga al niño, el niño dice, ay, no sé, pero como que yo soy el zorro y mi hermanito es el pollito. Ajá, dice el texto. Ya habíamos trabajado mucho en lo que respecta a sus intensos impulsos agresivos y fantasías de atacar a un hermanito dentro de la madre mientras ésta estaba embarazada y después de su nacimiento, y también en lo que respecta a la intensa carga de culpa relacionada con estos impulsos y fantasías. Señoras y señores, Melanie Klein. Ajá. Y aquí yo cuando digo esto no quiero decir como una condena, más bien ahí está el trabajo, ahí está el abordaje, ahí está la perspectiva valiosa históricamente de Melanie Clay. Ujú. Así como Freud tiene, digamos, su valor dentro de la historia,
dentro del movimiento psicoanalítico, su forma particular de analizar, Melanie Klein tiene la suya, yo tengo la mía, cada analista analiza de forma diferente, siguiendo, digámoslo así, el método propuesto por Freud. Ajá. Vamos a continuar. El hermano tiene ahora aproximadamente 4 años. Él 7 y el hermano 4. Sí, 7, ¿verdad? Bueno, supongamos que es 7. Aquí está, niño de 7 años, es correcto. Cuando era un bebé, había sido para mi paciente una espantosa tentación quedarse solo con él. Claro, aún durante un minuto. E incluso ahora, cuando la madre está fuera, vemos que sus deseos todavía funcionan. Y esto, queridas, queridos, esta palabrita, palabra, pienso yo, muy poco expuesta por los traductores en la obra completa de Sigmund Freud. Capítulo 3 de la interpretación de los sueños. El sueño como cumplimiento de deseo. Uf, lo he nombrado como la hipótesis fundacional del psicoanálisis, la hipótesis que crea la posibilidad de un psicoanálisis. Hablamos de deseos rara vez en psicoanálisis, pero es importantísimo colocarnos en cuestión de la relación del ser humano, hombre o mujer, adulto o niño, con respecto a los deseos. Ajá. Dice el texto, esto se debía en parte a sus extremados celos del bebé o hacia el bebé, que gozaba del pecho de la madre. Le pregunté en qué le hacía pensar Poison. Creo que, al menos en inglés, no sé en francés, es veneno. Ajá. Y comenzó a patear con más violencia y a llevar las tijeras cerca de los ojos y tratar de cortarse el cabello. De modo que tuve que pedirle las tijeras. Muy bien, doctora Klein. Me contestó sobre Poison que el pescado frito era muy lindo y le gustaba. Oh, qué buena contestación. ¿Por qué, queridas, queridos? Aquí desvió la atención. Ajá. Es como decirle, no me preguntes eso, pero qué rico saben. Dice el texto. Comenzó entonces nuevamente a dibujar, esta vez un hidroavión y un barco. No obtuve ninguna otra asociación para pescado y pase al hielo. Creo que es Gliss, ¿no? A ver dónde estaba, dónde estaban. Aquí está, Glaze. Ajá, Glaze y hielo. Ujú. Del hielo, le dijo, un gran trozo de hielo es lindo y blanco y se pone primero rosa y luego colorado. Le pregunté por qué hacía eso y dijo, se derrite. ¿Cómo es eso? Le preguntó Klein. Lo iluminó el sol. Aquí tenía bastante angustia y no pude obtener nada más. Cortó el barco y el hidroavión y trató de ver si podían flotar en el agua. Al día siguiente mostró angustia y dijo que había tenido un mal sueño. El pescado era un cangrejo, dice el niño. Estaba parado en un muelle en la costa, donde había estado muchas veces con su madre. Se suponía que él debía matar un enorme cangrejo que salía del agua hacia el muelle. Le pegó un tiro con su pequeño revólver y lo mató con su espada, que era muy eficiente. Ni bien mató al cangrejo, tuvo que matar otros y otros que seguían saliendo del agua. Le pregunté por qué tenía que hacer eso y dijo que para impedir que entraran al mundo, porque matarían a todo el mundo. Enseguida que comenzamos con el sueño, se colocó sobre la mesa en la misma posición que el día anterior, pataleando más fuerte que nunca. Le pregunté entonces por qué pataleaba y contestó, estoy flotando en el agua y me rodean cangrejos completamente. ¡Wow! Es que vean esta elaboración o bien una fantasía. Ajá. Estoy flotando en el agua y me rodean cangrejos. Cangrejos que justamente él mataba. Ajá. Lo mató con su espada. Ajá. Continúa el texto. Aquí. El día anterior las tijeras habían representado los cangrejos que lo mordían y lo cortaban, y por eso había dibujado un bote y un hidroavión para escaparse de ellos. Le dije que él había estado en un muelle y contestó, oh, sí.
pero me caí al agua hace mucho. Casi todos los cangrejos querían meterse en un cuarto de carne que estaba en el agua y que parecía una casa. Era cordero su carne preferida. Dijo que nunca habían estado adentro todavía, pero que podían entrar por las puertas y ventanas. Toda la escena en el agua era el interior de su madre, el mundo. Es decir, esto lo hemos visto, el simbolismo, la construcción del simbolismo, y esto también viene desde la interpretación de los sueños en Freud. No hay símbolos sin cuerpo, queridas y queridos. A través del cuerpo no solo conocemos el mundo, sino que también nos introducimos al mundo simbólico. Y a partir de esta experiencia, la experiencia del cuerpo, la experiencia del tiempo, nos introducimos al lenguaje. Ajá. Esto, digamos, con una capacidad intelectual normal, típica de la raza humana. Dice el texto, la casa de carne representaba el cuerpo de su madre y el suyo propio. Los cangrejos representaban el pene del padre y formaban legión. Aquí esto está interesante porque muchos, si fuera, digamos, Freud diría, sí, pensando y aproximándome a muchas interpretaciones, la multiplicación es para cubrir la castración. Es decir, hay muchos para no decir que no hay ninguno o que falta uno. Ajá. Dice el texto, eran grandes como elefantes, negros por fuera y rojos por dentro. Eran negros porque alguien los había hecho negros, y por eso todos se habían vuelto negros en el agua. Habían entrado en el agua del otro lado del mar. Alguien que quería volver negra el agua los había puesto allí. Resultó que los cangrejos representaban no solo el pene del padre, sino también sus propias heces, su caca. Ajá. Uno de ellos era más grande que una langosta, y era rojo por dentro y por fuera. Este representaba su propio pene. También había mucho material que mostraba la identificación de sus heces con animales peligrosos, que, por orden suya, por una especie de magia o encantamiento, podrían entrar en el cuerpo de su madre y dañar y envenenar tanto a ella como al pene del padre. Ajá. Aquí, queridas, queridos, y esto es importante, puede ser, la doctora Klein no es clara en esto. Ella está, por un lado, registrando los símbolos, registrando las fantasías, las elaboraciones del niño y por otro lado está ella interpretando. Pero esto es lo que no está diciendo. No le está diciendo estas interpretaciones al niño. Esto es lo que podríamos pensar fácilmente, ajá, de acuerdo al análisis que al momento la doctora ha registrado. Sin embargo, en el análisis, ¿cómo decirlo? Las interpretaciones no son literales, no son, digamos, lo mismo para todos. Ajá. Lo importante del psicoanálisis es que el sujeto dé el significado, no el analista. Cuando digo sujeto es paciente. Ajá. Y esto es algo que también contrasta mucho entre el psicoanálisis y las prácticas psiquiátricas y psicológicas. Los psicólogos o los psiquiatras dicen, mía es la realidad. Yo soy quien va a determinar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque yo vivo bien. Claro está, hasta que esos psicólogos o psiquiatras se encuentran con otros psicólogos o psiquiatras que también se diagnostican los unos a los otros y empieza una pelea de nunca acabar. Ajá. En el psicoanálisis es el sujeto que sueña el que determina el significado del sueño. Llegar a eso es justamente el trabajo del analista. Damos un significado que nosotros no tenemos, pero que es posible encontrar. Y por supuesto, al encontrarlo, uy, queridas y queridos, es una situación que trasciende por mucho la salud mental. No hay salud mental ahí. No hay ni paz ni tranquilidad, hay vida. Y por supuesto, he de señalar que el psicoanálisis no es para todos. Aquí
el gran, ¿cómo decirlo? La enorme variabilidad humana descansa justamente en la posibilidad de que algunos individuos estarán tranquilos y felices con sus padres, con la religión, con la educación, con el sometimiento, ajá, con psicólogos, psiquiatras, médicos, pedagogos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos individuos en la humanidad buscarán sectas. Algunos individuos en la humanidad estarán condenados, digámoslo, a la oscuridad, a la luz, que también es otra forma de condena, mientras que otros buscarán trascender todos esos límites. Ajá, todos. Ahorita vamos a continuar, queridas, queridos, porque si no, me voy a quedar describiendo el psicoanálisis. Dice el texto, creo que este material arroja alguna luz sobre la teoría de la paranoia. Aquí solo puedo aludir muy brevemente a este punto, pero sabemos que Van Ophuijsen, Ophuijsen, no sé quién es, y Stark han referido el perseguidor a la idea inconsciente del paranoico de su escívalo en sus entrañas y al que identifica con el pene perseguidor. A ver, antes de continuar, Ophuijsen, Ophuijsen, Van Ophuijsen. Ok, así lo vamos a leer. Y regresamos y al respecto de Stark, no es Tony Stark, no sé quién sea Stark, pero bueno, Klein lo está citando. Vamos a ver, entonces esto lo dejamos como un apartado, una mención un poco oscura de Klein. No sé cómo se pronuncia este apellido, muy complicado para mí, de ascendencia latina. Ajá. Eh, dice el texto. Tanto el caso en discusión como el análisis de muchos niños y adultos me han llevado a creer que el temor de una persona a sus heces como perseguidor deriva en última instancia de sus fantasías sádicas, en las que emplea su orina y sus heces como armas venenosas y destructivas en sus ataques al cuerpo de la madre. Ajá. Aquí, antes de continuar, queridas, queridos, les recomiendo un texto de Freud, Carácter y erotismo anal. Se los dejo en la descripción. No estoy seguro, no recuerdo de qué año era el texto que les estoy recomendando, pero me parece que sí es posterior, perdón, anterior a este que estamos leyendo de Melanie Klein. Dice el texto, en sus fantasías, el niño convierte a sus propias heces, su propia caca, en cosas que persiguen a sus objetos, y por una suerte de magia, que en mi opinión es la base de la magia negra, las empuja secreta y cautelosamente en el ano y otros orificios de los objetos y los aloja dentro de sus cuerpos. Por haber hecho esto, siente miedo de su propio excremento como sustancia peligrosa, que está dañando su propio cuerpo. También siente miedo a los excrementos, introyectados dentro suyo, de sus objetos, puesto que espera que estos últimos le hagan ataques secretos similares por medio de sus peligrosas heces. Queridas, queridos, aquí creo que la doctora Klein, mm, por un lado, se aproxima a la relación entre los desechos, caca y orina, y el veneno. Digamos, esta liga en la cual la civilización descansa, ¿no? Lo que nosotros sacamos de nosotros, que ahorita solo pensé en dos, pero creo que puede agregársele el vómito. Lo que sacamos de nosotros tiene que permanecer afuera y nosotros debemos apartarnos de eso. Ajá. Pero también la forma en la que lo presenta se me hace un poquito, no sé cómo decirla. Mm, es que no es escandalosa, no es mala, pero sí, ¿cómo decirlo?
La primera palabra que se me ocurrió al leer esto es psicótica. Ajá. Es un poquito como fuera de un orden lógico, pero que guarda el rastro de ese orden lógico. Ajá. El orden lógico lo estoy introduciendo yo. Ajá. Tenemos que apartarnos de eso. Ajá. Eso es malo. Si lo sacamos, fuera, lejos. Ajá. Y aquí es esto. Ajá. La base de la magia negra, así como podríamos aceptarlo o podríamos negarlo. Ajá. En todo caso, cuando hablo de una presentación psicótica, es justamente eh, no que busque alterar, sino que un doble discurso, digámoslo así. Ajá. Vamos a continuar. Aquí nos habíamos quedado. Estos temores engendran el terror. ah, Ahí está. Yo creo que aquí hay un error de imprenta. Estos temores engendran el terror de tener una serie de perseguidores dentro del cuerpo y de ser envenenado. También engendran temores hipocondríacos, que esto es, digamos, miedo a la enfermedad. Ajá. Un miedo neurótico. Un miedo, podemos decirlo, ilógico, pero que está ahí y es de perder la vida, enfermarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos incluso entenderlo como una manifestación de un sentimiento de culpa. Ajá. Pero miren, es que es esto de aquí, miren. Cuando hablaba de escisión, cuando hablaba de psicosis, sustancia peligrosa dañando su propio cuerpo, pero es una sustancia que el propio cuerpo genera. Ajá. Genera y desecha, pero se entiende también que en este acto de generar y desechar, la misma producción de la sustancia envenena. Ajá. Vamos a continuar. El punto de fijación de la paranoia está situado, según creo, en el periodo de la fase de sadismo máximo en el cual el niño lleva a cabo sus ataques al cuerpo de la madre y al pene del padre, que supone están allí, por medio de sus heces transformándola en animales o sustancias venenosas y peligrosas. Nota 180. Véase en mi artículo la importancia de formación de símbolos en el desarrollo del yo. Permítame. Klein. Este ya lo tenemos, por supuesto, se los dejo en la descripción. Dice la doctora, la concepción allí representada está de acuerdo con la teoría de Carl Abraham, discípulo de Freud, de que en los paranoicos la libido ha hecho una regresión al primer estadio anal, ya que la fase del desarrollo en la que el sadismo alcanza su punto máximo. Por eso le recomendaba carácter erotismo anal. Ajá. Repito, ya que la fase de desarrollo en la que el sadismo alcanza su punto máximo comienza, en mi opinión, con la emergencia de los instintos sádico-orales y finaliza con la declinación del primer estadio anal. Este primer este periodo de la fase que ha sido descrito más arriba y que a mi entender forma la base de la paranoia, surgiría por consiguiente en la época en que predomina el primer estadio anal. De tal manera, la teoría de Abraham se ampliaría en dos direcciones. En primer lugar, vemos que hay una cooperación intensiva de los diversos instrumentos del sadismo del niño en esta fase, y en especial, además de su sadismo oral, que en qué enorme importancia atribuye a sus hasta entonces poco reconocidas tendencias sádico-uretrales, digamos de pipí y popó, ajá, orina y caca, para reforzar y elaborar sus tendencias sádico-anales.
En segundo lugar, logramos una comprensión más detallada de la estructura de las fantasías en que se expresan sus impulsos sádico-anales pertenecientes al primer estadio. A ver, aquí nos quedamos. Puesto que, como resultado de sus impulsos sádico-uretrales, el niño considera a la orina como algo peligroso que quema, corta y envenena, ya está preparado el camino para que piense en el pene como cosa sádica y peligrosa. Y sus fantasías del escíbalo como perseguidor, fantasías formadas bajo el predominio de tendencias sádico-anales, y que hasta tanto se pueden, ok, se puede ver, preceden a la idea del peligroso pene como perseguidor. También tienden hacia la misma dirección, en virtud del hecho de que él equipara excrementos y pene. A consecuencia de la ecuación entre ambos, las peligrosas propiedades de las heces sirven para aumentar el carácter peligroso y sádico del pene y del objeto perseguidor que está identificado con ella. Mm, Verán, queridas, queridos, mm, algo que se le puede tanto reconocer como criticar a la doctora Klein es cómo ella adquiere una identidad y ella misma, una identidad dentro del psicoanálisis. Ella misma creo que lo nota, trata de reforzar su identidad, cosa que también le daría a su tiempo una posición dentro del movimiento psicoanalítico tras la muerte de Freud, pero también esta identidad va marcada con una tendencia, digámoslo así, utilitaria hacia el psicoanálisis. Ajá. Eh, Habla y escribe con una seguridad particular. Ajá. Una seguridad que Freud no tenía. Ujú. Y que al menos en mi experiencia, en mi criterio, me hace despegarme un tanto de la producción de Klein. Ajá. Freud se me hace más cauto, se me hace más listo y con una perspectiva mucho más científica, el doctor Sigmund Freud. Ajá. Eh, Esto no lo podría yo generalizar. Ajá. Yo no podría decir en todos los casos caca y pene. Ajá. Aunque yo creo que tendría que escuchar ese texto que les recomendé, Carácter y erotismo anal. Ajá. Para saber, puedo estar en un error ahorita. Una especie, digamos, como de fantasía constante, ajá, en ciertos sectores de la humanidad. Y ahorita justo me aproximo en esta frase a Freud, ciertos sectores, ajá. Es que justo no podría yo recordar que Freud haya formulado la relación entre padre y pene, ajá. El pene perseguidor, no recuerdo que sea una frase de Freud. Ajá. No recuerdo que esta clase, digamos, de concepción paranoica viniera de Freud. Incluso creo más bien también que hay más menciones de madres perseguidoras en la literatura freudiana. Ajá. Cosa que ahorita la doctora Klein no ha mencionado. Básicamente, en la doctora Klein se puede distinguir padre perseguidor, padre malo. Ajá. Y sin embargo, más bien en el caso freudiano, eh, no es una figura paterna necesariamente. Pienso en el hombre de los lobos, pienso en el hombre de las ratas. Ahí sí sería padre perseguidor. Eh, pero también, ¿dónde quedan los instintos sexuales más allá del sadismo? Ajá. Ahorita vamos a continuar. En el caso de los en este caso, los cangrejos representaban una combinación de las heces peligrosas y el peligroso pene del niño y de su padre. Ok.
y al mismo tiempo el niño se siente responsable del empleo de todos estos instrumentos y fuentes de destrucción, puesto que sus propios deseos sádicos contra sus padres en coito transformaban el pene del padre y a sus excrementos en animales peligrosos, de modo que su padre y su madre se destruían el uno al otro. Ajá. Fantasía, repito. ¿Dónde está? Bueno, lo menciona Klein como deseos sádicos. Ajá. En su imaginación, John también había atacado al pene del padre con sus propias heces y de este modo lo había hecho más peligroso que antes, y había puesto sus propias heces peligrosas dentro del cuerpo de su madre. En su imaginación. Ajá. Le pregunté nuevamente en qué le hacía pensar Glaze, hielo, y empezó a hablar de un vaso, y se dirigió a la canilla y bebió un vaso de agua. Dijo que era malta, que le gustaba, y habló de un vaso que tenía pequeños trozos rotos, queriendo decir cristal tallado. Dijo que el sol había estropeado este vaso, como había estropeado el gran bloque de hielo del que había hablado el día anterior. Dijo que había disparado al vaso y arruinado también toda la malta. Cuando le pregunté cómo le había disparado al vaso, dijo con su calor. Mientras decía esto, eligió un lápiz amarillo entre varios lápices que estaban delante suyo y comenzó a hacer puntos y agujeros en un trozo de papel. Luego hizo agujeros hasta que finalmente lo redujo a trizas. Luego empezó a cortar el lápiz con un cuchillo, rebanando el amarillo de fuera. El lápiz amarillo representaba al sol, que simbolizaba su pene y orina quemantes, es decir, que tenían la propiedad de quemar. También por asociación verbal, la palabra sol lo representaba a él, el hijo, nota 181. Inglés son, sol y son, hijo, son homófonos, es decir, se pronuncian igual. Son, son. Ajá. Miren, es que esta es otra de las características justamente del análisis de Freud y de Melanie Klein. Ajá. Su, digamos, variedad cultural, que se traduce justamente en que se hablaban muchas lenguas en sus sociedades. Ajá. Vamos a continuar. Muchas lenguas o muchos idiomas. En muchas de sus sesiones analíticas había quemado trozos de papel, fósforos o cajas de fósforos en la estufa, y al mismo tiempo, o alternando con esto, los había rasgado y echado agua sobre ellos, y los había enjabonado o cortado en pedazos. Estos objetos representaban el pecho de su madre y toda su persona. También había roto vasos repetidamente en la habitación de juego. Representaban el pecho de la madre y también el pene del padre. El sol tenía otra significación. Es que miren, ¿por qué no hablar de representaban a papá y a mamá? Ajá. ¿Por qué habla, digamos, de regiones específicas del cuerpo de los dos? Podríamos entender lo que son regiones significativas, regiones importantes, regiones a través de las cuales se pueden caracterizar a papá o a mamá. Ajá. Sustitutos, digámoslo así. Dice el texto, el sol tenía otra significación más, como pene sádico del padre. Mientras estaba cortando el lápiz, dijo una palabra que resultó estar construida por las palabras ir y el nombre de pila de su padre. Así el vaso era destruido tanto por el hijo como por el padre. Representaba el pecho y la malta significaba leche. El gran trozo de hielo que tenía el mismo tamaño de la casa de carne representaba el cuerpo de su madre. Estaba derretido y arruinado por el calor del niño y por el pene y orina del padre. Cuando enrojecía, esto simbolizaba la sangre de la madre lastimada. John me mostró una tarjeta de Navidad con un bulldog y un pollito muerto al que evidentemente había matado. Ambos estaban pintados de marrón. Dijo, ya sé, son todos lo mismo, el pollito, el hielo, el vaso y los cangrejos. Le pregunté por qué eran todos lo mismo. Y dijo, porque son todos marrones y están todos rotos y muertos.
Esta es la razón de que no pudiera distinguir entre estas cosas, porque todos estaban muertos. Él había matado a todos los cangrejos, pero los pollitos que representaban a los bebés y el hielo y el vaso que representaban a la madre estaban todos sucios o lastimados, sucios y lastimados o muertos también. Después de esto, en la misma sesión empezó a dibujar líneas paralelas que se hacían más estrechas o más amplias. Ajá. Era el símbolo de la vagina más claro posible. Entonces puso su pequeña locomotora sobre ella y la dejó ir sobre las vías hasta la estación. Estaba muy aliviado y contento. Y la dejó... No, permítame, agüita. Sentía ahora que podía tener relación sexual simbólicamente con la madre. Enfatizo, simbólica. Ajá. Mientras que antes de este análisis su cuerpo era para él un lugar de horrores. Esto parece mostrar lo que uno puede ver confirmado en el análisis de todo hombre, que su miedo al cuerpo de la mujer como un lugar lleno de destrucción puede ser una de las causas principales de perturbación de la potencia. Pero esta angustia es también un factor básico de inhibición de impulso epistemofílico, ya que el interior del cuerpo de la madre es el primer objeto de ese impulso. En la fantasía es explorado e investigado y también atacado con todo el armamento sádico, incluyendo el pene como un arma peligrosa y ofensiva. Y esta es otra causa de la subsiguiente impotencia de los hombres. Penetrar y explorar son en gran medida sinónimos para el inconsciente. Mm. Por esta razón, después del análisis de su angustia relacionada con su propio pene sádico y el de su padre, el punzante lápiz amarillo homologado al sol quemante, John fue mucho más capaz de representarse a sí mismo simbólicamente en coito con la madre e investigando su cuerpo. Al día siguiente podía mirar atentamente y con interés la lámina de la pared de la escuela y podía distinguir fácilmente las palabras unas de las otras. James Strachey, otro discípulo de Freud, ha mostrado que leer tiene el significado inconsciente de tomar conocimiento del cuerpo de la madre y que el temor a robarla es un factor importante para las inhibiciones en la lectura. Antes de continuar, nota 182, véase James Strachey, publicación de 1930. No tenemos el título de esa publicación. Oye, me dio calor. Regresamos al texto. A ver, aquí me quedé. Es que miren, queridas, queridos, aquí podemos decir que es que qué exagerados. La doctora Klein, James Strachey, Carl Abraham Freud, wow, no, 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 no. Queridas, queridos, cuando les hablaba de la importancia del simbolismo, les hacía referencia a la interpretación de los sueños y, digamos, la formación de símbolos reflejada en los sueños. Ajá. Pero otro texto también muy importante son los tres ensayos de teoría sexual. Una cosa, queridas y queridos, es el coito. ¿Dónde está? Mm, bueno, había aparecido la palabra coito, pero ahorita nos quedamos con relación sexual. Una cosa es eso. Una cosa es la idea que podríamos tener, el deseo de la relación sexual. Y otra cosa muy distinta es el deseo en el cual se sostiene el deseo de relación sexual. Cuando les pongo o les subrayo esta palabra, piensan chico y chica, hombre, mujer, hombre con hombre, chica con chica. ¿Qué piensan? Digo, no me lo escriban, no me lo digan, pero ustedes ya tienen su idea, tienen su representación. Ajá. Esa representación obedece a otro deseo. Podemos decirlo, sádico, masoquista, masculino, femenino, pasivo, activo, etcétera, 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 etcétera. Relación sexual y explorando un poquito las fantasías de ustedes.
¿Son ustedes o son otras personas las que ven teniendo relaciones sexuales o las que se imaginan teniendo relaciones sexuales? ¿Son ustedes o no? No son ustedes, no lo sé. Ajá. ¿Qué actividad es la relación sexual? ¿Puramente genital? Y las caricias y los besos y todo lo que es antes y todo lo que es después, ¿dónde lo colocan? ¿En dónde está su acento? ¿En dónde está la representación y la formación de esa representación? Ajá. En un deseo otro, que no es exactamente la unión entre los genitales. ¿Y qué tal? Sí, dentro de esa formación mental, dentro de esa representación, dentro de esa fantasía, colocamos el resultado de tener hijos. Cuando Jacques Lacan dice, no hay relación sexual, está apuntando a todo esto. No es que no tengamos relaciones sexuales, es que simplemente una cosa es la palabra relación sexual o coito y otra cosa muy diferente es cómo llegamos como individuos a eso. Entonces, hablando del elemento constitutivo, nuestra libido, nuestro deseo sexual, ese deseo nos sirve, entre otras cosas, para vivir, entre otras cosas, para sostener nuestra vida, o bien para sostener nuestra atención, o bien ese mismo deseo, al no tener ningún objeto, lucha dentro de nosotros y se apropia de cosas que no le corresponden. Como por ejemplo, no puedo leer. Como por ejemplo, no puedo poner atención a lo que me dicen en la escuela. ¿Por qué? Porque hay algo flotante, hay algo que no termino de aterrizar, hay algo que en mi capacidad de definirme no alcanzo a nombrar. ¿Me explico? Energía, pulsión. Y sin Freud nada de esto sería posible. Dice el texto. Quisiera agregar que es esencial para un desarrollo favorable del deseo de conocimiento, pulsión epistemofílica, inclinación o búsqueda del conocimiento, que se sienta que el cuerpo de la madre está bien y no lastimado. Representa en el inconsciente la casa del tesoro de todo lo deseable, que solo puede conseguirse allí. Por consiguiente, si no está destruido, si no está demasiado en peligro, entonces él mismo no es tan peligroso. Puede llevarse más fácilmente a cabo el deseo de tomar de él alimento para la mente. ¡Wow! Esto es, de hecho, estuvo bastante interesante su elaboración, querida doctora. Y ahorita que estoy trabajando en un curso sobre ciencia, yo lo estoy haciendo, yo lo estoy escribiendo, esto me parece apropiado. Digo, ahorita les doy un pequeño avance, no me importa. Después de todo, en cuanto a lo que yo elaboro para fuera de este canal, eh, más allá de mis estudios en derecho, la ciencia yo no considero que sea algo que debamos privatizar. Ajá. La ciencia es algo que deberíamos compartir libremente. Ujú. Eh, Existe justamente un papel fundacional del erotismo en las ganas de conocer acerca del objeto del conocimiento. Objeto de estudio es igual a objeto de amor. Voy a nombrarlo así solo para darles una probadita de ese curso sobre ciencia que estoy escribiendo. Ajá.
Vamos a continuar. Cuando describí la lucha que en la fantasía tenía John dentro del cuerpo de la madre con los penes del padre, cangrejos, en realidad con un enjambre de ellos, wow, ¿por qué tantos, querido? Señalé que la casa de carne, en la que aparentemente no habían irrumpido y en la que John trataba de impedir que entraran, representaba no solo el interior del cuerpo de su madre, sino también su propio interior. Mira, ahí está, eso es importante. Es decir, había, no sé si decir si un deseo o un miedo homosexual. You shall not pass. Gandalf, dice el texto. Sus defensas contra la angustia se expresaban aquí en elaborados desplazamientos e inversiones. Ajá, ciertamente. Al principio lo que él comía era un rico pescado frito. Después se convertía en un cangrejo. En la primera versión sobre el cangrejo, él estaba parado en el muelle y trataba de impedir que los cangrejos se arrastraran fuera del mar, que salieran. Ajá. Pero surgió que él realmente se sentía a sí mismo en el agua y allí, dentro de su madre, en el agua, a merced del Padre, es decir, al alcance del Padre. En esta versión trataba aún de sostener la idea de que estaba impidiendo que los cangrejos entraran en la casa de carne, pero su miedo más profundo era que los cangrejos ya habían entrado en ella y la estaban destruyendo, y sus esfuerzos eran para sacarlos afuera otra vez. Tanto el mar como la casa de carne representaban el cuerpo de su madre. Queridas, queridos, aquí, por ejemplo, pregunta engañosa, y les digo inmediatamente la respuesta. La pregunta engañosa, ¿qué le dirían al niño? No, 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 tu padre te ama. No, 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 tu madre te ama. No, 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 ellos se aman entre ellos y por eso papá le quiere meter el cangrejo a mamá y mamá se deja meter el cangrejo. No, 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 no. La respuesta no está en lo que le diríamos. La respuesta está en la manifestación de esas angustias, en la expresión de esos miedos que no a cualquier persona le dicen. Ahí está el secreto del psicoanálisis. No solo permitir la asociación, sino estimular la asociación libre, de forma tal que no es una cuestión de que se combata esta clase de manifestaciones del alma, de la fantasía, de la angustia humana, sino en su expresión. Esto no se le dice a cualquiera. Y para llegar a este tipo de elaboraciones es justamente que solo un analista ya formado que pueda llegar a esta clase, digamos, de asociaciones, que pueda favorecerlas, impulsar al sujeto al llegar ahí. ¿Por qué? Ahorita lo está planteando la doctora Klein, lo está expresando, pero ¿saben cuánto trabajo le costó al niño eso? Ella no se lo dijo, eso es lo que él tenía y eso es lo que él logra rescatar de su propia represión. Vamos a continuar, ¿vale? Estamos ahorita página 100, perdón, 258. Creo que empezamos en la 253, permítanme. Ya vamos avanzados. Ajá. 258. Esto acaba en la 264, si mal no recuerdo. Sí. Yo estoy tentado, queridas y queridos, a dejarlo, tal vez terminando este párrafo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 4:53. Me temo que sí, ya casi llegamos a la hora y no quiero que los videos sean demasiado extensos. Tampoco, digo, no es que yo no quiera cansarme, sino más bien no quiero hartarlos a ustedes y que quiero que conserven su frescura, queridas y queridos. Que estos videos no les demanden tanto, aunque por supuesto pueden pausarlos y continuarlo cuando quieran. También el hecho es de que yo mismo estaría un poco más cansado hacia el final. Y lo que quiero es abordar cada texto con una buena cantidad de energía y de atención de parte mía. Ajá. Entonces termino este párrafo y lo dejamos hasta aquí.
Sus defensas contra la angustia se expresaban aquí en elaborados desplazamientos e inversiones. Al principio lo que él comía era un pescado frito. Momento, esto ya lo leímos, ¿no? Sí, ya lo leímos. Esto fue lo último que leímos, me parece. En esta versión trataba aún de sostener la idea de que estaba impidiendo que los cangrejos entraran en la casa, pero su miedo más profundo era que los cangrejos ya habían entrado en ella y la estaban destruyendo, y sus esfuerzos para sacarlos afuera otra vez. Y sus esfuerzos eran para sacarlos afuera otra vez a los cangrejos. Tanto el mar como la casa de carne representaban el cuerpo de su madre. Eso fue lo último que leímos. Debo señalar este párrafo ya. Otra fuente de angustia que está estrechamente conectada con la de destruir a la madre y mostrar cómo influye en las inhibiciones espirituales y perturbaciones del desarrollo del yo. Esto está conectado con el hecho de que la casa de carne era era no solo el cuerpo de su madre, sino también el suyo. Tenemos aquí una representación de las tempranas situaciones de angustia. Antes de continuar, a esto me refiero justamente con atención, queridas y queridos. En la mente, en lo inconsciente, una cosa puede ser el símbolo de dos cosas o más. Depende justamente del sujeto, no de Klein, no de Freud, sino del niño. Ajá. ¿Y cómo llegamos a estas observaciones? Justamente estableciendo un contacto con el sujeto en análisis. Esto no puede, bajo ningún concepto, ser generalizable. Es decir, en un sueño, en un juego, en una fantasía, puede una casa de carne o una casa o un cuarto o un vagón del metro, un X, Y, Z, un cubículo de una oficina, ajá, ser la representación del cuerpo propio y del cuerpo del padre o del cuerpo de la madre o de la casa o del espacio o X, Y, Z. Ajá. Se trata de construir significados caso por caso. Ajá. Ahora sí, continuamos y finalizamos con este párrafo, entrando ya en la página 259. Tenemos aquí una representación de las tempranas situaciones de angustia que surgen en ambos sexos del impulso sádico oral de devorar los contenidos del cuerpo de la madre y especialmente los penes que se imagina están dentro de él. Nuevamente, símbolos, significados, caso por caso, sujeto por sujeto. Ajá. El pene del padre, que desde el punto de vista oral de succión es homologado al pecho y que se convierte así en un objeto de deseo. Miren, aquí está la respuesta a esa pregunta que había formulado antes. Es entonces incorporado y en la fantasía del varón se transforma muy rápidamente a consecuencia de sus ataques sádicos contra él en un terrorífico agresor interno y es homologado, comparado a animales o armas peligrosas y asesinas. A mi entender, el pene del padre introyectado, perdón, es el pene del padre introyectado el que forma el núcleo del superyo paterno. Ujú. Nota 183. Esto se demuestra por asociación sobre el rico pescado frito que le gustaba. Ajá. Asociación. Ay, queridas, queridos. Mm, miren, estoy tentado a continuar. Realmente creo que llevamos buen tiempo y estamos a 4 páginas, 5 tal vez, 4 y medio. Ah, venga, venga. Ya de plano, si me siento muy cansado, ay, mire, no es mucho. Ya hemos avanzado la mayoría. Al menos este párrafo. El ejemplo del caso de John muestra, inciso A, que la descripción imaginada que ha sido infligida al cuerpo de la madre es también esperada e imaginada como habiendo ocurrido en su propio cuerpo. E inciso B,
cómo se siente el miedo a los ataques en el interior del cuerpo propio, por los penes internalizados del padre y por las heces. En resumen, incorporación simbólica, todo esto estudiado desde la interpretación de los sueños, condensación. Ay, ¿cuáles eran los otros? Condensación, desplazamiento, representabilidad. Ajá. Podemos también resumirlo como construcción de símbolos. Y a partir de el psicoanálisis, construcción de los símbolos implica una relación única de un sujeto humano con el mundo. Única. Ajá. Yo creo que dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Estoy tentado, en serio, estoy luchando conmigo mismo para no seguir el texto, pero ya basta. Vamos a ponerle atención y llevarlo con calma, ¿vale? Nos vemos el próximo viernes de Vida y Obra de Sigmund Freud. En serio, me duele dejar el texto, pero calma, calma. Tiempo al tiempo, queridas y queridos. Viernes, Vida y Obra de Sigmund Freud. Lunes de Luis López Ballesteros. Estamos estudiando el proyecto de psicología y el próximo miércoles para terminar este texto de la doctora Melanie Klein. Espero o tal vez sea un texto o un próximo miércoles cortito, ¿vale? Nos vemos. Bye.